Lo llamaban simplemente Mateo, no señor Vargas, no señor, solo Mateo, un nombre arrojado con la indiferencia despreocupada que se reserva para quienes se consideran insignificantes, como si su presencia fuera apenas un eco en los muros imponentes de la academia. Mateo Vargas, de 73 años, custodiaba la puerta este de la Academia Militar Worthington, llegando cada amanecer a las 5:50, su aliento formándose en el aire helado, vestido con una chaqueta de seguridad desgastada, el parche con su nombre deshilachado, sosteniendo un termo humeante de té negro, ofreciendo un leve asentimiento a cada cadete que pasaba arrastrando los pies por la grava cubierta de escarcha. La mayoría lo ignoraba, con los ojos pegados a sus pantallas brillantes o perdidos en el murmullo de sus charlas, sus bufandas ajustadas contra el frío otoñal. Para ellos, era un espectro, viejo, con articulaciones que crujían como madera antigua, aferrado a un portapapeles abollado, una reliquia desfasada entre los drones que zumbaban arriba y los fusiles pulidos hasta relucir. Los cadetes se burlaban a sus espaldas, sus voces cortantes como el viento que azotaba los pinos, algunos ni siquiera susurraban, sus chistes resonaban en el aire como hojas secas. El capitán Morales, un oficial condecorado cuya voz retumbaba como un cañón, se inclinó una vez sobre una taza humeante en el comedor, sonriendo, apuesto a que Mateo cree que las palomas mensajeras aún ganan guerras. La risa estalló, las tazas chocaron, pero Mateo permaneció callado, su rostro impenetrable, sus ojos recorriendo la cresta lejana donde el alba se rompía en jirones de oro. Desconocían que él había guiado equipos a través de tierras hostiles bajo cielo sin luna, navegando selvas donde las brújulas giraban sin sentido, sus medallas guardadas en una lata oxidada bajo su catre. Su silencio no era debilidad sino sabiduría aguardando su momento, forjada en décadas de batallas invisibles. A la hora del almuerzo, se sentaba solo en un banco astillado bajo un roble desnudo, siempre la misma comida, té negro, un sándwich de pavó en pan de centeno, una manzana con la piel moteada como pergamino antiguo, su cuaderno de bolsillo siempre cerca, la cubierta de cuero suavizada por el uso, las páginas llenas de notas meticulosas sobre registros de la puerta, patrones de nubes, rutinas de cadetes y huellas apenas visibles en el barro, observaciones que nadie sospechaba que hacía. Hablaba poco, sus palabras medidas como balas en un cargador, pero lo veía todo, el parpadeo de una lámpara moribunda, la vacilación en el paso de un cadete, la sombra que se demoraba demasiado junto a la valla. La cadete Elena Guzmán fue de las pocas que lo notó, saludándolo el primer día, su postura firme a pesar del frío cortante, su trenza oscura metida bajo la gorra. Él devolvió el saludo con precisión militar, sin dudar. Mi abuela decía que se juzga a una persona por sus actos, le dijo, su aliento formando nubes. Mujer sabia, respondió Mateo, su voz baja, como brasas asentándose. Ella observó sus movimientos deliberados, nunca apresurados, siempre exactos, escrutando la línea de árboles mientras otros miraban sus teléfonos, revisando los cerrojos de la puerta 2 veces antes de firmar la salida, sus dedos firmes a pesar de los años grabados en sus nudillos. Otros lo tildaban de fósil, pero Elena vio vigilancia, un hombre no atrapado en el tiempo sino anclado por él, preparado para algo que otros no percibían, su calma como un resorte tenso. A mediados de septiembre, las burlas se volvieron descaradas, llevadas por el viento otoñal que hacía temblar los mástiles de las banderas. ¿Sabe Mateo qué es un ciberataque? Lo oí preguntar si los drones necesitan aceite. Cuidado, no estornudes cerca de él, se desmoronará. Los cadetes reían al pasar, sus botas removiendo la grava, los oficiales sonreían en la calidez de las salas de descanso, sus risas mezclándose con el tintineo de los cubiertos. No lo enfrentaban, pero su tono, cargado de condescendencia, hería más que las palabras, asumiendo que estaba fuera de su tiempo, un accesorio tolerado, una sombra en una chaqueta raída que había perdido su momento. La verdadera herida no eran sus bromas, sino la creencia de que era irrelevante, un decorado en la maquinaria de la academia, su portapapeles una broma, su termo una rareza. El capitán Morales lo convirtió en una cruzada personal,
su confianza tan sonora como sus botas lustradas, su paso rápido, citando manuales de campo como un predicador. Una tarde, señalando a Mateo que ajustaba una bisagra de la puerta bajo un cielo encapotado, Morales se burló ante un grupo de cadetes: revisé su expediente, contratista civil, nunca vistió uniforme. Las risas se propagaron, los cadetes aliviados de no ser el blanco, sus alientos visibles en el frío. ¿Seguro?, preguntó uno, un chico flaco llamado López, su voz vacilante. Completamente, sonrió Morales, apilando su bandeja. Ese cuaderno debe ser su lista de compras. Elena, cerca de la puerta del comedor, permaneció en silencio pero observó, sus ojos entrecerrados mientras Mateo trabajaba, ajeno a las burlas, sus manos firmes en la bisagra oxidada. A la mañana siguiente, Mateo se arrodilló junto a un panel de seguridad defectuoso cerca del cuartel norte, su caja de herramientas abierta, los cables ordenados, reparando un fallo que otros habían ignorado durante semanas, el zumbido débil del panel contrastando con el viento que silbaba entre los pinos. Las botas de Morales se detuvieron a su lado, relucientes a pesar del barro. ¿Necesitas ayuda, anciano?, bromeó, brazos cruzados, la voz goteando burla. Mateo alzó la vista, sus ojos agudos bajo la visera de su gorra, y volvió al cable dañado. No, dijo, seco. No, señor, corrigió Morales, riendo, su aliento formando una nube. El rango aún importa aquí. Mateo se puso de pie, lento pero firme, su chaqueta húmeda por la niebla matinal, su figura erguida. No sabía que custodiar puertas requería saludos. Morales se acercó, su sonrisa endureciéndose. El respeto se debe a la autoridad. Mateo sostuvo su mirada, sin inmutarse, su voz calma como piedra. El respeto se muestra en los actos, no en las insignias. Morales resopló, alejándose, su risa resonando en el patio, pero Elena, observando desde lejos, vio el intercambio, su mandíbula apretándose. Esa noche, pasó por la caseta de Mateo, un cubículo de concreto donde escribía bajo una bombilla parpadeante, el aroma del té mezclándose con la madera húmeda y un leve olor a aceite de motor. Morales no te entiende, dijo suavemente, su sombra cayendo sobre el escritorio, su uniforme impecable a pesar del largo día. Mateo no levantó la vista, su pluma moviéndose con firmeza. No tiene que hacerlo. Debería, insistió, su voz decidida, las manos cruzadas a la espalda. Él giró, sus ojos tranquilos pero penetrantes, como los de un halcón. Estoy aquí para ver lo que otros pasan por alto, no para ser notado. Ella asintió, deteniéndose, el peso de sus palabras asentándose como escarcha. Se ríen hasta que no pueden, añadió, su voz una advertencia silenciosa, su mirada volviendo a la página. Ella se fue, sus palabras resonando en la quietud, la luz de la caseta como un faro solitario en el crepúsculo. Otro cadete, López, comenzó a notar a Mateo también, su figura delgada a menudo rondando la puerta, sus preguntas tímidas pero cada vez más audaces. ¿Viste combate, señor Vargas?, preguntó una mañana, su voz apenas audible sobre el zumbido de un dron que pasaba. Los ojos de Mateo se arrugaron, una leve sonrisa asomando. Lo suficiente para saber que no es una historia que valga contar. López asintió, su curiosidad avivada, su habitual charlatanería con sus compañeros más silenciosa después de eso. Durante un simulacro de perímetro, la alarma tartamudeó, retrasándose segundos de más, un fallo disfrazado por el zumbido del sistema, su error un leve tropiezo en el ritmo de la academia. Morales culpó al código obsoleto, su voz cortante en la sala de informes, los cadetes maldijeron los fallos técnicos, su frustración desbordándose en el patio, sus botas rasgando la grava. Mateo, sin ser notado, había inspeccionado el panel al amanecer, recalibrando un sensor desalineado, registrando el error en su cuaderno, detalles que otros ignoraron, su letra precisa, cada entrada un testimonio de vigilancia. A mediodía, las alertas funcionaban sin problemas, su ritmo restaurado, el zumbido del sistema firme como un latido.
Morales se atribuyó el mérito en un informe, su pecho inflado, su voz llegando al fondo de la sala. Elena vio el silencio de Mateo, su cuaderno guardado, sus páginas conteniendo verdades que nadie buscaba, su respeto profundizándose con cada entrada ignorada. Un cambio comenzó, sutil pero innegable, no entre los oficiales sino entre los cadetes. Algunos saludaban a Mateo por su nombre, sus voces tentativas, sus saludos más nítidos. Algunos, como López, preguntaban sobre las vulnerabilidades de la valla o cómo la niebla afectaba los sensores infrarrojos, sus preguntas vacilantes pero sinceras, sus ojos deteniéndose en las manos firmes de Mateo. Una cadete, una chica menuda llamada Ortiz, preguntó si había servido, su voz suave, casi reverente. Los ojos de Mateo se suavizaron, un calor raro asomando. Lo suficiente para saber que el silencio habla más alto que las medallas. Las burlas persistían, la voz de Morales la más sonora, su fanfarronería llenando los comedores, enmarcando el combate como un juego, sus órdenes gritadas para probar dominio, su risa un trasfondo constante. Pero Elena escuchaba a Mateo, observaba sus pasos lentos y deliberados, dándose cuenta de que quienes se mueven con cuidado ven más allá del horizonte, su visión sin nubes de ego. Otro cadete, un chico robusto llamado Ramírez, se unió a los observadores silenciosos, su padre un veterano de la Guerra del Golfo, sus preguntas sobre el cuaderno de Mateo vacilantes pero puntuales. «¿Anotas todo, verdad?», preguntó una tarde, el sol bajo, proyectando sombras largas. Mateo asintió, abriendo una página para mostrar un boceto de la valla, anotado con velocidades del viento. «No pierdas nada, pierdes menos», dijo. Ramírez asintió, su habitual sonrisa ausente, su mirada deteniéndose en la cubierta gastada del cuaderno. Un atardecer, una cámara del sureste falló, un parpadeo que la mayoría descartó como un error en la transmisión. Mateo lo captó, rebobinó la cinta en la caseta, detectando una sombra moviéndose en la maleza, demasiado deliberada para ser un ciervo, su movimiento demasiado calculado. Llamó por radio, su voz calma pero firme, posible intrusión, esquina sureste. La voz de Morales respondió, despectiva, su tono cortante. Probablemente un coyote, Vargas. No me hagas perder el tiempo. Mateo no discutió, solo caminó por la valla con una linterna, suaz cortando la niebla crepuscular, revelando huellas, zapatillas civiles, frescas, emparejadas, decididas, hundidas en el barro. Dejó una nota para la coronel Aguilar, deslizada bajo la puerta de su oficina al amanecer, valla expuesta, sensores fallando. No hubo respuesta, pero la noche siguiente, las sombras se movieron de nuevo, dos figuras deslizándose por el punto ciego, sus pasos silenciosos, desaparecidas antes de que las alarmas pudieran dispararse. Mateo observó desde su caseta, su termo intacto, sus ojos entrecerrándose mientras la transmisión parpadeaba una vez más. Una semana después, a las 2:23 de la madrugada, un apagón golpeó, cámaras muertas, puertas congeladas, 13 minutos de silencio que parecieron horas. Los cadetes se removieron en sus literas, asumiendo un simulacro, sus voces apagadas en la oscuridad. Morales gritó órdenes al vacío, su voz deshilachándose, el haz de su linterna errático. Mateo, sin dormir, patrullaba la valla sureste, la lluvia empapando su chaqueta, el viento mordiéndole la cara, sus pasos seguros a pesar del barro que le chupaba las botas. Encontró huellas, 2 pares, coordinados, frescos en el lodo, su patrón deliberado, no de pánico. Con las comunicaciones cortadas, se movió solo, señalizando la caseta con una bengala de mano, su resplandor rojo fugaz en la tormenta, su silueta un ancla firme en el caos. Cuando los generadores rugieron, las luces volviendo a la vida, los intrusos habían desaparecido, dejando un cable cortado y un sensor parpadeante, su luz roja pulsando como una herida. Morales irrumpió en la sala de control, con el rostro enrojecido, exigiendo respuestas, su autoridad desmoronándose bajo el peso de su propia ceguera, sus gritos resonando en las paredes de concreto. Mateo colocó su cuaderno en la consola, abierto a una semana de intrusiones, horas, huellas, patrones, trazados con la precisión de un cartógrafo,
cada entrada un reproche silencioso. Te lo dije, dijo, su voz pareja, cortando el alarde de Morales. Elegiste no escuchar. La mandíbula de Morales se tensó, sus palabras fallando, sus manos apretándose mientras los cadetes observaban, sus ojos pasando de su capitán al guardia de la puerta. Los cadetes que pasaban por Mateo ahora saludaban primero, sus gestos vacilantes pero sinceros, sus ojos encontrando los suyos con un nuevo peso, sus voces más bajas en su presencia. El amanecer llegó, y Worthington se sentía transformada, no por la lluvia o la energía restaurada, sino por Mateo Vargas, ya no solo Mateo, su presencia una fuerza silenciosa que remodelaba el ritmo de la academia. Los susurros se extendieron como un incendio por los dormitorios, lo registró todo. Una página escaneada del cuaderno circuló, un mapa detallado de intrusiones cronometrado al segundo, compartido como contrabando, su tinta un testimonio de una previsión que nadie había valorado. Los cadetes murmuraban comandante, sus voces bajas, asombradas, sus risas reemplazadas por preguntas. López, antes bromista, ahora se demoraba en la puerta, preguntando a Mateo sobre patrones de patrulla, su cuaderno imitando el de Mateo, sus páginas llenándose de bocetos torpes pero sinceros. Ortiz, la cadete menuda, comenzó a caminar por la valla al amanecer, sus pasos lentos, sus ojos escudriñando la maleza, imitando el ritmo de Mateo, su rifle colgado bajo. Ramírez, ahora líder de escuadra, impuso patrullas matutinas, las historias de su padre ya no solo cuentos sino un plano, su respeto por Mateo un fuego silencioso. La coronel Aguilar llegó al mediodía, un sedán negro estacionándose sin alarde, un expediente bajo su brazo, su rostro tallado en granito. Entró en la sala de control donde Morales revisaba registros, buscando excusas, su uniforme impecable pero su confianza deshecha. Aguilar habló, su voz como un filo. Ignoraste advertencias repetidas. Morales se enderezó, su voz tensa. No había amenaza confirmada, señora. Tenías a Mateo Vargas, dijo, abriendo el expediente para revelar una foto, Mateo joven, de ojos acerados, con equipo de combate junto a ella en Irak, su postura inconfundible, su mandíbula firme. ¿Por qué fue mi comandante en 2 conflictos? Morales palideció, su respiración entrecortada, sus manos cayendo inertes. Escribió los protocolos de seguridad que hojeaste, continuó Aguilar, su tono implacable. Esta academia sigue en pie porque un hombre al que ridiculizaste hizo tu trabajo. Cerró el expediente con un chasquido. Estás relevado de la supervisión, ahora. Afuera, Mateo estaba en la puerta, asintiendo mientras los cadetes pasaban, sus asentimientos ahora cargados de respeto, algunos deteniéndose a observarlo, como si lo vieran por primera vez, sus saludos ya no mecánicos sino ganados. La cadete Elena se acercó, su saludo nítido, sus ojos brillantes bajo su gorra. Señor, dicen que moldeaste nuestros manuales de entrenamiento. Mateo se encogió de hombros, un destello de sonrisa asomando, tenue como la luz del alba. Alguien tenía que escribirlos. Ella sonrió, su voz firme. Es hora de que los estudiemos bien. No hubo ceremonia, solo un informe en el salón principal, cada asiento ocupado, los cadetes silenciosos, los oficiales rígidos contra la pared trasera, sus murmullos habituales ausentes. La coronel Aguilar avanzó, sin accesorios, sin diapositivas, solo un nombre. Mateo Vargas, comenzó, su voz resonando hasta las vigas, conocido por ustedes como solo Mateo, un hombre al que descartaron. Ridiculizaron la experiencia, ignoraron patrones y casi pagaron por ello. La sala contuvo el aliento, el aire denso con el peso de sus palabras. Detuvo una intrusión sin rango, sin tecnología, solo con juicio perfeccionado durante décadas, juicio que sus egos silenciaron. Mateo entró, misma chaqueta raída, mismos pasos firmes, su presencia llenando el silencio como una marea. Cuidé mi puesto, dijo, voz clara, sin adornos, cada palabra cayendo como una piedra. El liderazgo no es ruido ni medallas, es observar cuando nadie más lo hace. Si quieren aprender eso, estoy en la puerta.
Sus palabras quedaron suspendidas, simples pero sísmicas, los ojos de los cadetes fijos en él, sus manos quietas, sus respiraciones superficiales. Un letrero se alzó días después, atornillado al marco de hierro de la puerta, puesto Vargas, deber firme. Mateo no comentó, solo asintió al pasar, una rara sonrisa asomando, tenue como una grieta en la piedra, su termo humeando en el frío matinal. El ritmo de la academia cambió, no solo en los saludos sino en la forma en que los cadetes se movían, más lentos, más deliberados, sus ojos escudriñando el perímetro, sus voces más bajas en el comedor. López comenzó a llevar un cuaderno, sus bocetos de las líneas de la valla torpes pero sinceros. Ortiz enseñó a los cadetes más jóvenes a revisar sensores, su voz firme, sus lecciones resonando con las de Mateo. Ramírez, ahora líder de escuadra, reforzó las patrullas matutinas, las historias de su padre ya no solo cuentos sino un plano, su respeto por Mateo un fuego silencioso. Morales, marginado, evitaba la puerta, su risa ausente, su autoridad disminuida, su escritorio reasignado a logística. Elena, ahora mentora de nuevos reclutas, guardaba el cuaderno de Mateo en su taquilla, sus páginas una guía, su peso un recordatorio. Una mañana, Mateo desapareció, sin despedida, sin aviso, su ausencia un vacío sentido en todo el patio. Una nota quedó, doblada en el escritorio de la caseta, su tinta nítida contra el papel, la guardia pasa adelante. Elena estuvo en su puesto, su postura reflejando la de él, su cuaderno abierto en una nueva página, su primera línea la de él, el respeto crece en actos silenciosos. Los nuevos cadetes oyeron del guardia que burló a intrusos, humilló a líderes con una pluma, sus historias contadas no en conferencias sino en caminatas al amanecer por la valla, silenciosas, vigilantes, como Mateo lo había sido. La teniente Guzmán, antes cadete Elena, mantuvo el cuaderno tras un cristal en la caseta, no como reliquia sino como faro, sus páginas enseñando que el liderazgo escucha, espera, actúa, silenciosamente, firmemente. Siempre. Un día de primavera, un todoterreno gris se detuvo en la puerta, su motor al ralentí suave. Un anciano con una chaqueta gastada salió, su rostro medio oculto por una bufanda, dejando una caja envuelta en lona en el puesto, un uniforme doblado, impecable aunque arrugado, una nota en una caligrafía familiar, para la próxima guardia, que valga la pena. Sin dirección, sin nombre, solo un legado grabado en silencio, su impacto ondeando por la academia como una piedra en agua calma. Mateo Vargas nunca exigió respeto, nunca alzó la voz, nunca dijo, fui alguien. No lo necesitaba. Cada lección, pararse bajo la lluvia, ignorar las burlas, advertir a los sordos, hablaba 5 palabras que nunca expresó, sé firme, actúa cuando sea necesario. Worthington aún resuena con ellas, en cada pausa antes de una decisión, cada saludo ofrecido primero, cada cadete que aprende que el silencio ganado a través del servicio pesa más que cualquier grito. El cuaderno permanece, sus páginas gastadas pero intactas, un testimonio de un hombre que no necesitaba reflectores, solo una puerta para custodiar, una verdad para sostener. Los cadetes ahora caminan por el perímetro al amanecer, sus pasos deliberados, sus ojos agudos, su silencio no vacío sino pleno, un homenaje al guardia que vio lo que otros pasaron por alto, que enseñó sin enseñar, que lideró sin liderar. La puerta este se erige como el puesto Vargas, su letrero desgastado pero orgulloso, un recordatorio de que el valor no grita, observa, espera, perdura.